Bienvenido a tu programa Es Sobrenatural con los anfitriones Josué Ramírez y Carla Álvarez. Estaremos transmitiendo todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por el 100.1 Estéreo Vida y a través de su página de Facebook. Te invito a sintonizarnos y compartir el link del programa. Te enseñaremos a cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Gracias por sintonizarnos. ¡Arrancamos! El avivamiento por todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este lunes 17 de abril a Es Sobrenatural a través de el equipo y cabina de 100.1 Estéreo Vida, 100.1 FM Cancún Proyecto 21. Estamos muy contentos de iniciar esta semana de trabajo, regresando de las vacaciones de Semana Santa, donde Dios abrió portales de gracia, de bendición, abrió puertas para su iglesia. Si tú estás en una iglesia sobrenatural, debes estar en el Espíritu y estoy seguro que recibiste una nueva llenura de su Espíritu Santo, y además estamos expectantes como iglesia en estos 50 días para recibir el Pentecostés de Dios, un nuevo Pentecostés donde se van a cumplir grandes promesas del Señor. Espéralo, estate expectante, pero gracias por estar conectado a tu programa Es Sobrenatural, este lunes 17 de abril. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y a todos los que se conectan a través de la red del Facebook. Por favor, comparte el link. Estás a tiempo, despierta allá a tus amigos. Y hoy le damos la bienvenida a esta cabina y a estos micrófonos a la pastora Alicia Cermeño, pastora principal de la Iglesia Ministerios del Reino, que hoy nos acompaña. Bienvenida, pastora. Gracias por la invitación. Y estamos invitándote para que antes de iniciar este tema, que va a ser algo que cambiará tu vida, que protegerá la unción que Dios ha puesto y protegerá la posición donde Dios te ha establecido. Antes de iniciar este tema, yo quiero que tú compartas el link con todas las personas que conozcas. Ponlo en tu estado de WhatsApp, hazlo viral, ponlo en Twitter, ponlo en Instagram, ponlo en TikTok y diles a todos: va a comenzar tu programa Es Sobrenatural. Hay una palabra de Dios para ti, para tocar tu vida. Gracias por los que ya están conectándose. Dios le bendiga a nuestra hermana Carmen, a Gaspar. Dios te bendiga, a Arlet desde Apasco, todos nuestros amigos y hermanos de Apasco, de nuestra cobertura. La hermana Betty de Puebla, Dios le bendiga. A nuestros hermanos allá en Tucson, Dios le bendiga. Y en todo lugar donde se están conectando, en la ciudad de Mérida, Campeche, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados. Sigan compartiendo la señal. Y bueno, en esta semana fue una semana de gran bendición, pastora. No sé usted cómo lo vio esta Semana Santa, qué es lo que recibimos, cómo usted percibió la atmósfera de lo sobrenatural en esta semana que terminó. Y yo espero que el que me esté escuchando no te hayas perdido de asistir a la iglesia. Mucha gente se preparó más para las vacaciones, pero nosotros como iglesia debemos habernos preparado nuestro corazón y todo nuestro ser para estar ante la presencia de Dios, porque creo que fue una Semana Santa que está marcando un antes y un después. ¿Cómo lo sintió, pastora? Mira, te voy a decir, te llamo, ¿eres mi yerno? O sí, vamos a hablar de pastores. Pastor, okay. como guste, pastor. Bueno, pastor Josué, yo siento que hubo una gran acumulación de lo sobrenatural. Amén. En la iglesia. Hubo participación de todos, fue algo sobrenatural, maravilloso, glorioso, que vino a descender en este campamento de los niños, en donde hubo un cambio radical en la vida de ellos. Aprendieron a respetar, aprendieron a conocer a Dios y a conocer la misión por la cual el Señor nos tiene en este mundo. Así que todo lo que nosotros sembramos en el reino es una cosecha maravillosa que el Señor obtiene. Y de los niños es el reino de los cielos. Así que todo lo que nosotros hacemos para Él lo podemos ver y lo podemos disfrutar también. Amén, así es también. Además de estar en la iglesia la Semana Santa, tuvimos nuestro campamento, tuvimos el campamento de niños. Yo le decía el programa pasado que olía a campamento, y tuvimos la bendición de tener
un buen número de niños, casi llegamos a los 40 niños, más los servidores, en una instalaciones excelentes. Gracias bendecimos al Jungle Camp aquí en Cancún. Les totalmente recomendado. Si tú tienes tu iglesia y vas a hacer alguna actividad para jóvenes, para matrimonios, alguna actividad para la iglesia, está totalmente recomendado el Jungle Camp. Y ahí estuvimos con los niños y los niños recibieron, muchos niños nuevos que no asistían todavía a la iglesia, y sabe, los niños muchas veces jalan a los papás, así que gloria a Dios. Pero también tuvimos nuestra Semana Santa en nuestra iglesia con servicios especiales donde también la gloria de Dios descendió, donde hubo rompimiento. No tuvimos el mensaje de las 7 palabras, pero sí un mensaje poderoso de Dios, un mensaje nuevo, un mensaje del poder de la resurrección. Recordemos que la iglesia, el fundamento de la iglesia sobrenatural es la resurrección. Así es. También lo pudimos constatar en la reunión que tuvimos el sábado de gloria. El retiro de líderes, que caímos también todos en adoración. Era algo hermoso, el Espíritu Santo moviéndose a través de no solamente la palabra, la actitud, ¿verdad? El servicio, el corazón, todo lo que vivimos este sábado de Semana Santa fue algo maravilloso. Así es, gracias a Dios por los líderes que han estado metidos en la visión. No sé, como iglesia, la verdad siempre hemos dado prioridad a nuestro Dios, y en Semana Santa mucha gente dice, ¿cómo estás planeando? No, se van de vacaciones, no van a asistir, ¿por qué los citas en esa semana? Pero nosotros creemos que fue una fecha específica, y tuvimos nuestro retiro de líderes de Casa de Paz, una nueva generación de nuestra iglesia, que fue el sábado de gloria. Mientras otros estaban durmiendo, otros estaban yendo al cine o a la playa, nosotros estábamos en nuestro retiro. Los líderes estuvieron ahí desde muy temprana hora para alabar, para buscar la presencia de Dios, y de verdad fue glorioso. La presencia de Dios se manifestó poderosamente, todos caímos bajo la unción del Espíritu Santo, y fue algo tremendo. Así que espero que tú, pastor, que me ves, líder, hayas aprovechado al máximo esta semana. Sabes, hay fechas marcadas por Dios donde la iglesia tiene que estar apercibida. Necesitamos ser como los hijos de Isaacar, saber los tiempos y temporadas de Dios, y no ser como Jesús le dijo a Jerusalén, que no conoció el tiempo de su visitación. Así que si tú lo hiciste, te felicito. Si tú asististe con un corazón abierto, con un corazón con hambre y sed de la presencia, gloria a Dios, porque se marcará un antes y un después de esta Semana Santa. Y hoy vamos a entrar ya al tema, espero que hayas compartido el link, bueno, a mí me faltó aquí compartir el link, pero ahora lo vamos a compartir, y si no, ayúdenme allá con los varones que siempre les compartan el link para que ustedes puedan conectarse a este programa. Es sobrenatural, este lunes 17 de abril a través de Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21, y hoy vamos a entrar a este tema que es la familiaridad. La familiaridad es un espíritu inmundo que es el mayor enemigo de la unción, el mayor enemigo del poder sobrenatural de Dios. Cuando la familiaridad entra al corazón del hombre, al corazón de cualquier persona, menosprecia el poder de Dios. No puede ver el poder de Dios, no puede accesar al poder de Dios. Vemos en la Biblia que dice que Jesús regresó al lugar que lo había visto crecer y no pudo hacer ahí muchos milagros, y no pudo a causa de su familiaridad. Eso lo infiere. La Biblia dice a causa de su incredulidad, pero la descripción de la incredulidad fue la familiaridad, porque dijeron, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María y de José? ¿No están sus hermanos con nosotros? No pudieron ver lo que Cristo cargaba, sino vieron la humanidad de Jesús, vieron las fallas aparentes delante de él, se compararon con él. Oye, pero ese es nuestro cuate con el que jugábamos canicas, con el que jugábamos valero, con el que echábamos el trompo. ¿Cómo que ahora me dice que él es el Mesías? Así que, ¿qué es la familiaridad, pastora? ¿Y por qué es tan peligroso? Y tenemos que estar, ¿sabe? Yo siento que así como el doctor, usted va para que no se le suba el azúcar, los triglicéridos, usted, una de las cosas en lo espiritual que tiene que checar su corazón es que no aparezca este espíritu de familiaridad. Así es, la familiaridad es el acto de despreciar, devaluar, estimar ligeramente, subestimar o deshonrar
es cuando algo viene a ser común para nosotros y es un espíritu que está en el corazón de algunas personas, no de todas. Entonces uno tiene que valorar a la persona que está en autoridad, no importa que tenga menos edad, no importa que tenga menos conocimientos, no importa que tenga menos experiencia, pero se tiene que valorar a la persona que está en autoridad, porque la palabra de Dios dice que toda autoridad por Dios ha sido puesta. Entonces, todo mundo tenemos algo para dar, algo para compartir, pero se necesita una actitud dispuesta y disponible de las personas que están abajo o a cargo de una persona. Así es, hay una autoridad delegada de parte de Dios. Así es. Dios nadie lo ha podido ver, nadie lo ve, pero ha delegado, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿verdad? Para edificar el cuerpo de Cristo. Él es el que levantó estos 5 ministerios y no hay de estos 5 ministerios hombres o mujeres perfectos. Dios no usa, no pide perfección, sino disponibilidad y disposición para servirle. Nos habla acerca de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Nos habla acerca de David, Dios le dice a su hijo, no, sé perfecto como tu padre es perfecto. Y uno se preguntaría, bueno, Dios no leyó el capítulo anterior de Reyes, de Crónicas, donde David se acostaba con la mujer de Urías y lo mandaba a matar. No eran hombres perfectos, pero que sí definitivamente cargaban el poder y la unción de Dios. El profeta ungió a David para grandes cosas y fue demostrado cuando él derrotó al gigante. Así que Dios ha puesto hombres y mujeres en tu vida para bendecirte. Y la familiaridad es el menosprecio de eso que el hombre de Dios o la mujer de Dios carga. Y comentábamos con la pastora que no solo es en el área espiritual, es en toda área. Es en toda área. Muchas bendiciones se pierden a causa del espíritu de la familiaridad y de la falta de entendimiento de ese espíritu. Esposos que comienzan y la familiaridad es algo que tú haces de continuo. Lo haces tanto, se vuelve un hábito que piensas y dices, bueno, ya superé a mi esposa, ya superé a mi esposo, creo que necesito un modelo nuevo. Y entonces empieza el esposo a buscar o a pensar o a comparar y a decir, bueno, es que mi esposa a lo mejor ya está más grande, ya subió de peso, ya cualquier cosa. Y la esposa igual comienza a decir, bueno, mi esposo antes generaba más dinero, antes era más activo, ahora se quiere quedar allá. Y empieza un espíritu de familiaridad y empieza a decir, bueno, ya no es lo mismo, ya no carga lo mismo. Hijos que menosprecian a sus papás. Cuando me acuerdo yo como profesor que trabajaba en la preparatoria y un papá con mucha apesadumbrado me dijo, es que ya no puedo corregir a mi hijo porque yo solo llegué a la primaria y él ya está en preparatoria y me menosprecia. Y yo lo que le tuve que decir es que no, hay algo que nunca va a perder usted, el ser el papá de él. Okay. Y esta autoridad nadie se la puede quitar. Y usted la tiene que ejercer sobre él con amor, con disciplina, pero eso nadie se lo va a quitar. Y usted tiene experiencia que le puede enseñar. No solamente eso, matemáticas, español, lo que los niños aprenden, sino también una experiencia de vida y sobre todo los valores que cargamos cada uno de nosotros. Así que, joven, señorita, varón que me escuchas, mujer que me escuchas, checa tu corazón y no sea que pierdas la bendición de Dios a causa de este espíritu de familiaridad que puede comenzar a entrar a tu corazón. Y sabe, es como cualquier enfermedad, como la gripa, que empiezas a estornudar, a toser. Si ya empezaste a estornudar, a comenzar a pensar, bueno, y mi esposo ya, mira, ya lo veo también mero viejito, ya la veo así. Si tú empiezas a ver esos pensamientos, ya mi iglesia no me satisface, ya el mentor no me da, ya no estoy recibiendo de él, ten cuidado porque eso puede ser un espíritu de familiaridad, ¿sabe? Un espíritu de familiaridad de lo que está pasando en tu vida. Entonces, el espíritu de familiaridad es el hombre acostumbrando y familiarizándose con aquello que hace de continuo.
Así es como si fuera un callo, yo lo veo como un callo. Se va formando un callo. Sí, porque se vuelven completamente insensibles, malagradecidos, ¿verdad? Así es. Fuera del control, porque lo primero que debían de ser es agradecidos por lo que se tiene, porque todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. El Señor nos ha dado tanta bendición al tener una familia, al tener un matrimonio. Entonces se pierde cuando uno no es agradecido, como el pueblo de Dios. Así es. Así es. Y por eso es que tenemos que estar en una vida de oración y de gratitud continua. Ciertamente Dios quiere que olvidemos el pecado, pero le dice al pueblo de Dios, inclusive hay un pasaje bíblico donde le dice a Moisés: recuerda de dónde yo te saqué. Recuerda de que no tenías y ahora tienes. No podías y ahora puedes. Lo pensabas perdido y ahora lo tienes doble. Entonces tienes que ser agradecido con aquel de que recibiste y es de parte de Dios. Entonces cuando somos agradecidos y reconocemos y somos humildes delante de Dios, siempre vamos a recibir aún de la persona más humilde. Porque, sabes, puede ser que en la iglesia donde tú vayas sea un pastor sencillo, pero que si está conectado con la fuente divina, tiene una vida en santidad, tiene una vida en adoración, busca de Dios, ese pastor puede ministrarte. Vaya, dice la Biblia, allá en Hechos, que reconocieron que eran pescadores, que no era gente preparada, que no era gente que tuviera un vocabulario, pero cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, hablaron con autoridad, hablaron usando referencias a los profetas, a Moisés, y le reconocieron que eran personas y decían, ¿de dónde lo sacaron? Si ni siquiera terminaron la primaria, pero es la unción que se carga. Y muchas veces perdemos ese acceso a esa unción a causa de la familiaridad. Lo mismo que estaba diciendo de Moisés, incluso su hermana, él era el más pequeño de los tres, el más joven. Sin embargo, vemos cómo María se subleva en contra de él y dice, bueno, que no también yo profetizo, que no también yo tengo autoridad, sin reconocer que su hermano menor era el que estaba al mando, era el que tenía la autoridad de Dios, era el que tenía la comunión con Dios. Entonces, la familiaridad es el peor enemigo de la unción, de la fe, del crecimiento, de lo sobrenatural, de la madurez, de lo sobrenatural, del mover de Dios. Así es. Y tenemos que tener cuidado porque cuando ¿cómo me puedo dar cuenta de que me estoy familiarizando? Porque dejas de crecer. Así es. Porque dejas de recibir. Vas a la iglesia y dices, no, yo ya lo sé todo, ya me leí toda la Biblia, ya soy más ungido que el pastor, ya estoy más ungido, no, ya estoy en otro nivel de gloria, ya casi yo debería de enseñarle al pastor, el pastor me debería de preguntar a mí, en vez de preguntar al Espíritu Santo, preguntarle a Dios, y entonces dice, no, lo que el pastor está predicando es para fulanito, es para fulanita, pero no es para mí, porque yo soy 3-4 puntos ungido, y entonces ahí es donde comienzas a perder, en vez de crecer, comienzas a venir para abajo, comienzas a venir para atrás, que fue lo que pasó con Saúl, que menospreció lo que el profeta cargaba y dijo, ¿para qué espero al profeta si yo puedo presentar el sacrificio? Y ahí lo perdió todo. Y le dijo el profeta, Saúl, locamente has actuado. Y quiero insistir en esto, no solo es en cuanto a la iglesia, es en todo lo que hacemos, es en el trabajo, es en la empresa, es en el matrimonio, es en nuestra relación con los padres. Por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, no los menosprecies, no porque tu papá tal vez llegó a la primaria o no terminó la secundaria y tú ya seas un profesionista, menosprecies lo que tu papá carga. Yo conozco muchas historias de jóvenes que destruyeron la empresa familiar pensándose más inteligentes y menospreciaron la sabiduría que había en sus papás de haber levantado grandes empresas a pesar de ser personas que no fueron a la universidad,
joven, señorita que me escuchas, muchas veces la unción de ser empresario no se obtiene en una universidad, no se obtiene con un título, sino es un don dado por Dios. Es dice, el poder de generar riquezas. Así que no menosprecies a tu papá, no menosprecies a un empresario, no menosprecies a un pastor, no menosprecies a tu esposo, no menosprecies a tu esposa. Pídele al Señor que te dé sabiduría para poder ver lo que él o ella cargan para bendición de tu vida. ¿Sabes? Algo que he sentido como pastor, y hablábamos también con la pastora respecto al lenguaje, y algo que he sentido de mucha honra, que me dicen, pastor, ore por mí. Hay gente que se acerca conmigo y me dice Josué, y si me dice Josué, va a obtener lo que tiene Josué, y lo que tiene Josué son fallas, son errores. Pero si usted me dice pastor, entonces va a cargar lo que yo cargo, o sea, va a demandar lo que yo tengo como pastor, y eso viene totalmente de Dios. Como cuando se le llama médico al médico, o licenciado o abogado, ¿verdad? Al que Así va a defender es. tu causa. No se le llama por su nombre, se le llama abogado o licenciado. Y al médico para adquirir el conocimiento que tuvo en medio de la medicina. Entonces, la unción que cada quien carga, pues es de respeto, porque de parte de Dios es que uno la tiene. No es algo personal, no es algo que se gana, que se obtiene, sino que el Señor la da. Así El es. Señor la da. Y todas las cosas en Dios son santas. Así ¿Qué quiere es. decir? Que están apartadas. Cuando tú vas a la iglesia, vas a una embajada del reino. Lee Hebreos capítulo 12, donde dice, no te habéis acercado al monte que humea, sino que te has acercado a millares de ángeles. Yo lo creo. Sí, Yo amén. creo que cada vez que nos reunimos, dice la Biblia, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La presencia está. Miles y millares de ángeles están allá, que están buscando adorar y hacer la voluntad de Dios. Dice, todo lo que Dios ha apartado es santo. Sí. Y si es santo, dice, es bendecido para bendecirte a ti. Así que no menosprecies. La gente comienza a menospreciar lo que la persona carga. Y yo quería hablar acerca de esto del lenguaje. Mucha gente comienza a hablarle de tú en vez de usted. Sí. Algo que yo tengo cuidado, sobre todo como varón, y yo le doy también como un consejo a los líderes, pastores, inclusive varones, cuando se dirijan a una mujer, siempre me dirijo de usted, sobre todo si es una mujer casada, porque si yo comienzo a familiarizarme, por ahí puede entrar el pecado. Y también a nuestros mentores, a nuestros líderes de casa, nos dirigimos como líder, como mentor, sí, para poder, porque honramos lo que Dios ha puesto en ellos, el precio que ellos han pagado y la unción que Dios ha depositado en ellos también. Así que al hablar de usted, estamos respetando, y ese es un lenguaje que tenemos que cuidar. Cuando se pierde ese lenguaje y, por ejemplo, los niños le empiezan a hablar de tú, o niños que le empiezan a hablar con el nombre al papá, y tú, Javier, ¿qué onda? Y ahí empieza la familiaridad, y el niño pierde la bendición de tener a alguien que lo eduque, que lo corrija, que le provea, que le bendiga, que lo proteja por ser su papá. Así que ten cuidado también qué lenguaje estás usando en la iglesia. Si tú le hablas al pastor por su nombre y no lo bendices como pastor, o a veces también hay burla, ¿no? Y dicen, no, es que es el apóstol, pero no lo hacen de una manera de honra, sino una manera de burla también. Ten cuidado, porque dice la Biblia, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Entonces la bendición, la maldición es ese menosprecio, el desprecio de Dios, y cuando se menosprecia a la gente, se le da lo que sobra. Así es. No le damos lo mejor de lo que somos, no le damos honra. Dice allá en Malaquías capítulo 1 que el pueblo de Dios comenzó a darle los borregos que estaban lisiados, enfermos, en vez de darle lo que Dios pedía, que era un cordero de 3 años, sano, el mejor que tenían. Empezamos a darle lo que nos sobra de nuestro tiempo a nuestro Dios, lo que nos sobra de nuestro tiempo a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Comienza a suceder. Así es, incluso muchas veces en las ofrendas y en los diezmos, que son billetes rotos, que ya no sirven, y cosas por el estilo, o comienzan a doblarlo de tal manera, luego
ponen una camisetita o una estrella porque se pueden doblar los billetes y así es como lo dan. También me parece falta de respeto. Sí, no, Falta de respeto y familiaridad con Dios, porque para Dios siempre tiene que ser lo mejor. Sí, o personas que para ir a un evento sí se ponen su mejor ropa, pero para ir a la iglesia se ponen lo que agarraron antes de salir. Para ir a la iglesia menosprecian lo que hay en la iglesia y luego dices, ¿y por qué me vino esto? ¿Y por qué no recibo? ¿Y por qué no he crecido? Porque has menospreciado lo que hay en tu casa. Y yo creo que toda iglesia que invoca el nombre del Señor es una iglesia donde Dios quiere manifestarse, pero muchas veces no puede a causa de la familiaridad que hay en esas personas. Claro. Y sobre todo nosotros los pastores tenemos que tener temor de Dios. Así es. Temor de Dios al predicar, temor de Dios al ministrar, temor de Dios al discipular, temor de Dios al ejercer nuestro ministerio. Vaya, yo hablo con temor de Dios en estos micrófonos porque sé lo que puede suceder en el corazón del hombre. Así que no nos familiaricemos. Y si tú te has familiarizado con cosas de Dios, arrepiéntete, cambia tu vocabulario, dile a la persona en autoridad como es, papá, mamá, esposo, esposa, dile hijo, hija, dile el título que carga, hónralo. Y si puede ser que sí hayan autoridades que no son correctas, pero antes tienes que estar de acuerdo con el Señor antes de moverte, que el Señor sea el que te mueva y no tú por familiaridad o por menosprecio te muevas de la iglesia donde Dios te puso, porque mucha gente dice, es que la familiaridad crea ceguera espiritual. Yo creo que la familiaridad crea ceguera espiritual porque comienzan a olvidarse de lo que Dios ha hecho en sus vidas y comienzan a decir, es que nunca Dios ha hecho nada conmigo. Llevan 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia y comienzan a decir, no, es que a mí no, Dios no, le dio un carro a le dio una casa y a mí no me ha dado nada. Oye, pero te sanó de cáncer. Claro. Oye, pero había una gran deuda que no podías pagar y entonces el Señor pagó tu deuda. Tal vez todavía no llega el vehículo y por alguna razón el Señor, porque el Señor es como un papá que dice sí, no y no ahora. Entonces empezamos a pensar, empezamos a comparar, empezamos a ver y esa familiaridad nos aparta de la bendición que hay en nuestra vida. Así que el pueblo de Dios nos enseña la palabra que fue un pueblo que menospreció, viendo los milagros, viendo el poder de Dios en el desierto, menospreció y dijeron, es que queremos carne, ¿para qué nos das maná? Menospreciaron el maná. Tal vez en tu iglesia haya maná y es lo mejor. Claro. Vaya, hoy día la gente está buscando un superalimento y tienes el superalimento de la palabra, tienes un pastor que predica con poder, con autoridad, que predica con manifestaciones de Dios. No te vayas de ese lugar. Claro. Sí, no se debe de menospreciar lo que se tiene. Un ejemplo también te puedo poner, ¿verdad? Con el apóstol Guillermo Maldonado, que mucha gente hizo o quería hacer añicos la vida, el poder, la autoridad que Dios ha depositado en él por las cuestiones de su matrimonio, de su vida. Y no ha perdido la unción, no ha perdido la relación con Dios, la imparte, la comparte, la enseña, la transmite. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando uno está menospreciando lo que carga una persona. Nosotros hemos obtenido de ahí la autoridad y el poder y la enseñanza para poder ministrar en lo sobrenatural, sanar, liberar, como en medio de la iglesia. Bueno, como hace 2-3 semanas, ¿verdad?, que llegó una jovencita nueva con su novio que le invitó para que fuera. Y en medio de la alabanza comenzó a ser liberada. En medio de la ministración cayó sin que nadie le tocara, sin que nadie se acercara, porque el poder de Dios está en ese lugar. Pero se necesita un corazón humilde, un corazón que lo perciba, que lo reciba, que busque de Dios, que no esté viendo las fallas, el tamaño, la forma, sino que esté buscando de Dios. ¿De quién va a recibir? De Dios mismo. Es una embajada del cielo. Amén. Cuando tienes que volver a tu primer amor, tienes que tener una vida de oración para que no
velad y orad, dice el Señor, para que no caigamos en ese espíritu de familiaridad. Y comentábamos también acerca de Naamán, que Naamán vino con una expectativa respecto al profeta y dijo, tal vez va a ser así, tal vez así. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, muchas veces tenemos una expectativa. El pueblo de Israel tenía una expectativa respecto al Mesías, que para una expectativa humana, una expectativa fuera de la realidad de lo que está en las Escrituras, y por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ten cuidado con eso, porque dice, es que ahora estamos hablando, por ejemplo, del gran avivamiento, y yo creo que el avivamiento ya está aquí. Profetas dicen, ya estamos en la gloria postrera. Profetas están diciendo, ya estamos en el mover de Dios. Y la gente dice, pues yo no lo veo. Lo vi en el video ese de Asbury, lo vi tal vez allá en Azusa Street, lo vi allá, y piensan que el avivamiento solo es para Estados Unidos, o solo es para Guatemala, o solo es para África. No, el avivamiento es para todo aquel que tenga un corazón para entrar al mover del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú estás familiarizado y ese es un error que yo creo que, y aquí voy a como dicen los pastores, destruir vacas sagradas, pero creo que hay gente que está corriendo por el avivamiento por todos lados, cuando el avivamiento quiere darlo Dios en tu casa, pero a causa de la familiaridad no lo obtienes, y vas para acá y vas para allá, ¿sabes? Y a veces parecen que fueron a dos reuniones distintas, y la gente dice, no, estuvo glorioso, Dios se manifestó, hubo milagros, la gente caía, y el otro dice, pues yo no sentí nada. Yo fui a ese lugar y había frío, no me dejaron. Fuimos por ejemplo, a Chiapas con el apóstol, más de 10,000 personas, pero pudieron, por la familiaridad, pudo haber visto una perspectiva distinta, ¿no? Claro. Tuve que ir en carro 2 horas, y además llegué allá y no había dónde sentarse, era tierra, luego no se escuchaba, y sabe que el espíritu de familiar puede hacer que te pierdas de tu bendición. Decíamos también era Eliseo, que los jóvenes le decían, no le dijeron profeta, no le dijeron maestro, no le dijeron señor, le dijeron pelón. Pelón, ofensivamente. Se burlaron de él. Sí, así es. Y cuando tú te burlas, los osos pueden venir a ti. Claro. ¿Qué le dijo Eliseo? Dice, y salieron unas osas y los despedazaron. Ten cuidado de no familiarizarte con lo que carga el hombre o la mujer de Dios. Y este era el testimonio que comencé, ya no lo terminé, de como pastor. A veces hay gente que yo, por respeto, sobre todo cuando son damas, pido otra dama o estoy orando, pero me acuerdo que una persona me agarró mi mano y me dijo, no, bendígame, y la puso en su cabeza, bendígame porque yo sé lo que usted carga. Y a veces eso es lo que necesitamos, hambre de la presencia de Dios. Tenga hambre. Nuestra cobertura es de demanda. Así es. La viuda no menospreció ni invalidó al juez, sí. Pudo haberlo hecho, decir, oye, pero si ese juez es corrupto, no debería estar allá, deberíamos hacer una revuelta para bajar al juez y poner un juez verdadero, pero no fue así. La viuda sabía que el juez le podía hacer justicia, y la viuda fue y demandó justicia aún del juez corrupto. Eso también enseña esa parte de las Escrituras, que la viuda no se familiarizó, ni menospreció, ni corrompió, ni chismeó, ni dijo, no hombre, vamos todas las viudas a hacer un gremio de viudas y nos vamos a ir en contra del juez. No, la viuda demandó lo que cargaba el juez. Y eso es lo que nos hace falta. Yo creo que muchas veces el espíritu de familiaridad es lo que nos ha puesto malas autoridades, aún en el gobierno, porque no hemos demandado la investidura del gobierno. Pero cuando la comencemos a demandar, aún a través de gente corrupta, Dios, porque Dios es soberano, va a hacer su obra, como la hizo con Ciro de Persia, como la hizo con Nabucodonosor, que siendo hombres no temerosos totalmente de Dios, pero a través de ellos Dios trajo bendición para el pueblo. Así es. Sí, y la familiaridad nace de 2 causas. Una es cuando no hay temor de Dios, y cuando la gracia de Dios se vuelve algo común.
cuando no hay temor de Dios. Comentábamos que se tiene que dar la relación de la cruz. Primero la relación con Dios, la relación vertical. Si nuestra relación con Dios no es correcta, no podemos nosotros honrar ni respetar a cualquiera que por Dios esté en autoridad. Entonces, lo primero es eso. Se tiene que despertar un temor de Dios que es reverente, no es miedo, sino reconocer quién es Dios, que Él es el que está al mando, que Él es el que tiene la autoridad suprema y que nosotros nos debemos a Él y tenemos que ser agradecidos con todo lo que Él nos ha dado, con todo lo que ha puesto sobre nosotros. Entonces nuestra relación primero tiene que ser con Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Buscar hacer lo que a Él le agrada y no lo que nos agrada a nosotros, ¿sí? Y dejar de hacer lo que le desagrada. Así es. Ese es el verdadero temor de Dios. Como la adoración. Hay personas que dicen, voy a adorar y empiezan a cantar y están cantando de sí mismos, más llenos de sí mismos que buscar la llenura de Dios. Entonces, cuando nosotros adoramos, queremos agradarle a Él y exaltarle, ponerle en primer lugar. Reconocer sus atributos, reconocer sus características, reconocer cómo es Él. En medio de la adoración, los que salimos más bendecidos somos nosotros. Así es. Porque nuestra fe se fortalece. La actividad a la que uno se dedique comienza a cambiar radicalmente porque sabemos que Él es el que tiene el control, el mando, y entonces todo comienza a tener fruto, comienza a multiplicarse, comenzamos a prosperar cuando Amén. Nosotros estamos adorando a Dios. No se adora solamente con música, con poemas, sino con una forma de vida reconociendo quién es Dios en nuestra vida y qué es lo que Él está haciendo. Así es, cuando se comienza a perder el temor de Dios. Y vuelvo a insistir en la aplicación práctica también de lo que hacemos en todo. Por ejemplo, el esposo, una aplicación práctica, el esposo que se familiariza con la esposa y ya no hay temor de parte de Dios y dice, bueno, voy a ver pornografía, tal vez, bueno, voy a empezar a coquetear con la secretaria, no pasa nada. O la esposa también comienza, bueno, le voy a contestar el mensajito a esta persona del trabajo y ya no hay temor. ¿Sabe? Una de las cosas que marcan lo sobrenatural, porque lo sobrenatural no solamente es milagros, maravillas, es parte de, pero es algo todavía más grande, es un mover completo, integral, y una de las cosas de lo sobrenatural es el temor de Dios. Y el temor de Dios tiene que estar siempre en nuestro corazón, el temor para agradarle, para hacer lo correcto, para amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y tenemos que tener temor de Dios al guardar nuestro corazón, al guardar nuestro testimonio, y no debemos de menospreciar su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, los que hicimos, los que estamos haciendo tal vez hoy, practicando todavía, y los que vamos a hacer mañana. Eso me da licencia para pecar de ninguna manera, porque el pecado degrada, esclaviza y humilla. Pero Dios quiere, nos perdona, ya están perdonados. Si caemos, si nos deslizamos, Él ya nos perdonó. Ahora, un pecado no hace a un pecador, pero un pecador es uno que practica el pecado de continuo, y quien practica algo es porque se quiere volver bueno en eso que practica. Entonces nosotros los justos somos aquellos que estamos practicando la justicia, estamos practicando la santidad. Podemos caer en pecado y Dios nos perdona, y Dios dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la gracia de Dios está no para que sigamos pecando y no pase nada. Y me voy con otra mujer, va con otro hombre y no pasó nada, mira, ni se dio cuenta, mira, sigo con mi esposa, no pasa nada. Eso no es para lo que Dios nos dio su gracia. Su gracia es para que en caso que resbalemos en alguna situación, nos arrepintamos inmediatamente. Y el arrepentimiento, no, el remordimiento es sentirme mal, pero el arrepentimiento es dejar de hacer eso nunca más. Porque hay una corona de la vida, y la corona de la vida es aquel hombre que resiste la tentación, dice que no cae en pecado y que Dios le dará la corona de la vida. Entonces, esto es el temor y la gracia de Dios. Mucha gente ha venido por
a la iglesia y por gracia Dios los ha sanado. Gente que vino desahuciada, gente que vino a la iglesia endeudada, gente que vino a la iglesia con el matrimonio destruido, gente que vino a la iglesia atada a drogas, alcohol, a pornografía, adulterio, gente que vino a la iglesia con el matrimonio ya a punto de divorciarse y por la gracia de Dios fueron libres, fueron sanos, fueron prosperados, pagaron sus deudas, sanaron de los meses que le decían los doctores, ahora siguen vivos desde hace 3 años, 4 años, ¿verdad? Pero se les olvida. Se les olvida y ya no hay temor y respeto. Y entonces ahí entra la familiaridad. Cuando no hay temor y cuando la gracia de Dios se vuelve algo común, como aquel empleado que llega tarde y el jefe le dice, ok, por esta vez te la voy a pasar. Y el empleado dice, ok, gracias, disculpe usted. Pero luego dice, bueno, el jefe me las pasa todas. Claro. Y entonces empieza a llegar tarde porque se familiariza. Y bueno, y tal vez el esposo hizo algo en contra de la esposa o la esposa en contra del esposo y le dijo, oye, perdóname. Y le dice, sí, me perdonas, pero luego lo sigue haciendo. Eso es ya menospreciar la gracia. Claro. Así es. Te quiero hacer el comentario. Trabajaba con nosotros una mujer durante muchos años a la que le ayudamos. Trabajaba en la casa, le dimos seguro social, le pagábamos mucho más de lo que correspondía porque le amábamos a su familia. Siempre estábamos al pendiente de ella, pero se familiarizó. Entonces comenzó a tomar de las cosas que había en la casa. Eso también es familiaridad. ¿Hasta dónde uno puede amar a una persona? No sé. ¿Hasta dónde uno puede tener intimidad con una persona dentro de la casa, dentro de la iglesia misma, que se hace familiar y ya después ya no respeta? Entonces uno debe de tener cuidado, ¿verdad? De tener cuidado, y cada quien debe de respetarse mutuamente. Así es, yo creo que necesario. Así es, y ahí es un consejo para los que somos papás, para los que somos líderes, para los que somos pastores, los que somos líder de casa de paz, mentor. Este es un consejo. Muchas veces el mismo mentor, el mismo papá le empieza a decir al niño, no, dime como si fuéramos amigos. Empieza a tratar, tu hijo no necesita un amigo, necesita un papá. Así es. Nosotros mismos muchas veces somos culpables de quitar esas barreras, esas estructuras dadas por Dios para evitar este espíritu de familiaridad. Entonces está bien, pero siempre tenemos que tener esa disciplina y esa corrección. Y dice, no te canses en disciplinar a tu hijo. Si disciplinas a tu hijo no lo vas a matar, pero evitarás que su alma vaya al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Así Entonces nosotros también, cuando nosotros disciplinar y corregir, es una manera de decir te amo. Claro, porque confrontar, también exhortar a la persona, es decirle te amo, porque no quiero que tu corazón caiga en familiaridad. Así que y la honra y la autoridad tiene que ser revelada, y si Dios te la reveló, tiene que usted sujetarse. Por eso dice la Biblia que la mujer debe sujetarse al esposo. No dice la Biblia que el esposo debe de buscar sujetar a la mujer, sino amarla y la mujer sujetarse voluntariamente, porque el hombre se sujeta voluntariamente al Señor, y esas son las estructuras correctas dadas por Dios. Entonces muchas veces nosotros, por no corregir, por no poner límites, por no poner esas barreras correctas dadas por Dios y esas estructuras, comenzamos a permitir también esa familiaridad que empieza a entrar al corazón de nuestros hijos. Papás que educan a sus hijos para hablarle de manera familiar a los adultos, y luego empiezan problemas, y luego empieza rebeldía, y luego empiezan drogas y promiscuidad, etcétera. ¿Por qué? Porque el mismo papá lo permitió. No permitamos el espíritu de familiaridad. Dios creó estructuras. Hoy una de las cosas que se están destruyendo son esas barreras, esos límites que Dios creó. Sí, para eso el Señor nos muestra en su palabra, ¿verdad? Principios, bases, fundamentos sobre los cuales nosotros debemos de edificar nuestra propia vida. Entonces, volver otra vez a la palabra.
Amén, así es. Y gracias por estar conectados. Mandamos saludos a todos los que están conectados a través de la radio y aquí también a través del Facebook, a todos nuestros hermanos de Ministerios del Reino que nos siguen, y esperemos que sea de edificación este tema. Y bueno, nos familiarizamos con la gente de Dios, con los hombres, y lo peor que puede pasar, una cosa es familiarizarse en la familia o en el trabajo, pero lo peor que te puede pasar es familiarizarte con las personas de Dios, con el hombre de Dios, con el pastor, con el apóstol, con el maestro, con el mentor, con el líder. Cuidado, cuida tu corazón de no hacerlo. ¿Cuándo nos familiarizamos? Cuando vemos la humanidad de la persona y cuando hay inmadurez de nuestra parte. Así es. Para poder, la familiaridad habla de inmadurez. Sí, cuando vemos la humanidad empieza la comparación, a compararse, a menospreciar, a humillar, a lastimar, a herir, a depreciar a una persona. Y la inmadurez, también la falta de conocimiento. Mira, hay mucha inmadurez en la iglesia cristiana en general. Inmadurez porque no han crecido en el conocimiento de Dios, leen la palabra. Adentro. Así es. Leen la palabra, se la aprenden. Digo porque yo vivía de esa manera durante 30 años. Vivía de esa manera, la enseñaba, la compartía, pero no la vivía. Entonces, la inmadurez, claro, la inmadurez le lleva a las personas a no entender lo sobrenatural. La palabra de Dios dice ahí en Marcos, por ejemplo, Marcos 16, 17, 18, dice: estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, etcétera. Entonces, mucha gente le da coraje. Como dicen allá en Veracruz, en Muina, porque dice, no puedo creer que eso suceda. Y no es la humanidad, mira, no estamos ni tan guapos, ni somos tan eruditos. Somos licenciados en teología, es cierto, pero eso es en cuanto a la palabra, pero la unción es lo que hace la diferencia. Así es. El Señor unge a todo aquel que le cree, a todo aquel que quiere moverse Amén. En lo sobrenatural. Entonces, la falta de conocimiento y la inmadurez les llevan a no recibir milagros. Amén. Les llevan a no recibir de parte de Dios también la impartición que se tiene para que ellos también puedan comenzar a hacer exactamente lo mismo. El Señor ahí en su palabra dice: y mayores cosas harán, porque yo voy al Padre, para que sea glorificado el Padre a través del Hijo. Entonces, esto también por la familiaridad. La gente no lo cree, comenzando muchas veces por la misma familia, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo con sus hermanos que decían: está loco, vamos a rescatarlo, y fueron a buscarlo para sacarlo de ahí. Ahora se cree el Mesías, cuando que era, es y será y seguirá siendo el Mesías, Amén. El Cristo. Amén. Entonces, eso pasa por inmadurez, porque nos quedamos solamente en la palabra, y gloria a Dios que nos permitió a nosotros dar ese paso de fe. Y yo quisiera invitar a todos los que están escuchando en este momento que se atrevan a permitirle al Espíritu Santo que obre a través de la mano, a través de su boca, ¿sí? A través de la fe, porque el Señor se mueve a través de la fe, la unción y la gloria. Amén, así es. Así es. Vemos, yo creo que hay dos tipos de personas que llegan a las iglesias. Personas que quieren ser usadas por Dios y personas que quieren usar a Dios. Así es. Personas que vienen con mansedumbre y hambre y un deseo de ser enseñadas en la palabra de Dios. Y hay personas que por tener un título, por tener una experiencia o por tener dinero, quieren venir a enseñarle al pastor. Quieren que llegar ya y que los pongan casi a predicar y quitar al pastor y enseñarle a todos y casi vienen diciendo: usted está mal, usted está mal, usted está mal. Y yo creo que ese es un espíritu de fariseísmo o farisiaco. Los fariseos querían demostrarle a Jesús que ellos eran como que la ley, claro, cuando realmente quien tenía la ley era él. Y vemos que si usted cambia de actitud, como lo hizo Nicodemo, y aún Jesús lo confrontó, le dijo: ¿eres tú maestro de la ley
y no sabes esto, eres tú o te dices tu maestro y no lo sabes. Tenemos que también quebrantarnos, ser humildes y decir, no lo sé, todavía no lo he alcanzado. En el reino todo se mide por estatura, pero la estatura del reino no es cuánto dinero, no es cuánto conocimiento, no es cuánta experiencia tengas, sino la estatura del reino es cuánto tú conoces de Jesucristo. La Biblia dice, no se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino el que hubiera de alabarse, alábese en esto, en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Así que yo te invito, amigo, amiga que me escuchas, líder que me escuchas, que renuncies a toda inmadurez, a todo espíritu de familiaridad. ¿Qué señales muestra una persona con un espíritu de familiaridad? Comienza a compararse. Oiga, yo lo puedo hacer mejor que el pastor. Yo hablo más bonito, yo tengo más vocabulario. Yo lo que predicó, no, yo lo prediqué en mi casa, yo lo podía predicar. Y empezamos a compararnos, ¿no? Y a veces hasta y cualquiera, dice la Biblia, cualquiera, hasta nosotros, muchas veces como pastores, bueno, y este cuate está predicando ante miles, si yo lo he hecho mejor. Así que renuncia a la comparación, la competencia, quieres competir, ¿sabe? Dios nos dio un llamado, un propósito que nadie puede cumplir. Y mucha gente, hay una foto muy allá icónica y viene desde atrás, todos aquellos que han estado en competencias deportivas, pero hay una foto muy icónica de aquel muchacho Michael Phelps que ganó varias medallas de oro en las Olimpiadas, el nadador, y hay una foto que se volvió viral. A mí me encanta esa foto porque mientras Michael Phelps está nadando hacia el frente, su competidor lo está volteando a ver, y esa foto quedó para la historia. Y mucha gente, cuando eres familiar, cuando entra el espíritu de familiaridad, en vez de dirigir tu mirada al autor y consumador de la fe y ponerla al frente, al objetivo que Dios ha puesto para ti, que nadie más lo puede hacer, al llamado tuyo, que no puede ser hecho por otro, estás viendo lo que hace el pastor, lo que hace el otro, y te estás comparando, quieres competir. Dios no te llamó a competir, te llamó a cumplir un propósito. Y luego está la persona inmadura, siente que todo lo merece, pierden el hambre y dice, ya no me llena el sermón, ya no me llena esto, quiero algo más. ¿Sabe cuántas veces he escuchado en la iglesia y dicen, es que el manual de Casas de Paz ya no me llena? Bueno, ya no te llena porque no estás evangelizando, no lo estás poniendo en obra. O cuestionan, ¿y para qué? ¿Y por qué quiere usted hacer esto? ¿Y quién se lo dijo? ¿Y quién se lo reveló? Si todo esto está en tu corazón, quiere decir que está entrando un espíritu familiar, y el espíritu de familiaridad destruirá todo lo que toque. Así que hoy arrepiéntete, reconócelo, y con esto vamos a terminar. Vamos a orar por ti, pero ahí donde está, comienza a decir, Señor, perdóname por haber permitido que un espíritu de familiaridad entrara a mi vida y empezara yo a cuestionar la autoridad de mi pastor, cuestionar la autoridad de mi iglesia, me comparara yo con otros líderes o con el mismo pastor o aún con el mismo apóstol que tú has puesto, lo menospreciara. Si tú lo criticaste, si tú abriste de esos videos en YouTube diciendo, mira nada más, mira, y viste la humanidad, porque somos humanos, fallamos, pero eso no resta ni un ápice el poder que Dios ha puesto en nosotros, como lo puso en David, como lo puso en todos los hombres de Dios y que trajeron liberación para el pueblo. Así que allá arrepiéntete y confiesa y di, hoy renuncio a todo espíritu de familiaridad. Padre, lléname de tu temor, pon tu Santo Espíritu para que yo pueda reconocer y honrar las autoridades delegadas que tú has puesto en mi vida, que yo pueda bendecir y valorar a mi esposa, a mi esposo. Si eres un hijo, un joven que está escuchando, que pueda honrar y valorar a mis papás. Perdóname, Señor, si yo menosprecié lo que mi papá carga, lo que mi mamá carga. La bendigo, Señor, gracias por su experiencia. Gracias porque tú no te equivocas al ponerme en esa familia, en esa iglesia, en ese liderazgo, en ese grupo social. Hoy me arrepiento, renuncio y reprendo de mi vida, de mi mente, de mi corazón, todo espíritu de familiaridad. ¿Puedo orar, pastora? Claro que sí, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque todo lo que hemos recibido de parte tuya ha venido por gracia. Amén. No lo merecíamos, Señor. Sin embargo,
Tu generosidad y tu misericordia nos han llenado. Nos han dado el poder, la autoridad para echar fuera demonios, para sanar, para liberar, para bendecir, para traer el reino de los cielos a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria porque solamente tú te la mereces. Amén. Te honramos en este día y estamos en gratitud contigo. Padre, bendice a todo aquel que está escuchando. Dale un corazón entendido. Crea en él un corazón contrito y humillado, al que Amén. no desprecias tú. Bendíceles y bendícenos, Señor. Bendice este programa y todo lo que se mueve para traer gloria a tu nombre. En Amén. el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muchas gracias por estar conectados este lunes 17 de abril a Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21 y tu programa Es Sobrenatural y declaramos que se rompe todo espíritu de familiaridad y en esta temporada entras y recibes todo lo que Dios ha puesto en tus autoridades delegadas, rompimiento, liberación, paternidad, prosperidad, sanidad, salvación, afirmación, todo lo que hay en la cabeza de tu pastor, de tu líder, de tu apóstol, que tú recibes y recibes a causa de tu humillarte, quebrantarte y buscar con todo tu corazón la presencia de Dios. Conéctate, te esperamos jueves, Mi Casa de Paz, y sábado, la píldora sabia, pero también te esperamos a las actividades de nuestra iglesia. Si tú quieres aprender más de todos los temas de lo sobrenatural, tenemos nuestro instituto. Comunícate al 9981-471906. Vamos a iniciar clases ya este miércoles. Comenzamos las clases del Instituto de MDR para caminar en lo sobrenatural. Si todavía no te has inscrito, tienes tiempo para inscribirte. Pide informes y son 3 años donde te vamos a enseñar a caminar en lo sobrenatural. Inscríbete. Dios te bendiga. Gracias por conectarte y compartir. Gracias por escuchar tu programa Es Sobrenatural. Te esperamos todos los lunes en punto de las 9 a.m. en el 100.1 FM, Radio Estéreo Vida y a través de la página de Facebook. Atrévete a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Nos vemos.